¿Cómo te quieres ir? Te vas en avión. Bueno, vas a llegar al aeropuerto de Cuernavaca con tu boletito y vas a llegar a Hermosillo. Bajándote de Hermosillo, va a haber gente que te va a pedir tu identificación, la debes de traer en la mano. Saliendo del aeropuerto, vas a ver como 5 o 6 líneas de camionetas, se les llaman Charon. Y tú vas a agarrar una que diga Caborca. Ya que te hospedaste, te sales y enfrente hay un teléfono público. Ahí vas a hablar el teléfono que se te dio y les vas a decir que ya estás hospedado y en qué cuarto estás. Ellos te van a decir quién va a ir por ti, te van a dar una clave para que sepas que realmente es esa persona. Cuando vaya esta persona, se van a ir juntito hasta la terminal. De ahí van a agarrar el autobús que va para Altar. En 1994, dos acontecimientos transformaron radicalmente las relaciones entre México y Estados Unidos. En ese año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, un acuerdo que unificó económicamente a toda América del Norte, permitiendo el flujo libre de mercancías e inversiones en los 3 países que conforman la región. También entró en vigor la Operación Guardián, un programa que aumentó de manera sin precedentes las medidas de seguridad para frenar la migración indocumentada. Con este programa, se levantó un muro metálico en las principales ciudades fronterizas de México y Estados Unidos. Tratado de Libre Comercio y Operación Guardián se tradujeron en una contradicción emblemática de la época del capitalismo global. Las fronteras son flexibles para las mercancías, los capitales especulativos y las inversiones. Al mismo tiempo, son cada vez más estrictas y restringidas para los hombres y mujeres que circulan por ellas. La integración económica en la región fue asimétrica. La economía mexicana no puede competir con la norteamericana. Cientos de empresas norteamericanas colonizaron el territorio mexicano en diversas áreas de la economía, pero singularmente en 2, la industria maquiladora y la agricultura. La industria maquiladora empezó a desarrollarse hace más de 30 años en la frontera norte de México. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio la incrementó hasta convertirla en la más importante de América Latina. En ese momento, México poseía la mano de obra más barata del mundo. Empezó más o menos en los 70s. La primera maquiladora que se vino fue la Motorola, o la que tenía hacer celulares. En esa época hacían televisiones. Y es lo que aceleró todo el crecimiento de la ciudad. Se vino las maquiladoras y se vino mucha gente, principalmente de Sinaloa, ¿no? a trabajar aquí en la ciudad. Muchas de las personas que migran es principalmente por razones laborales, es decir, están en búsqueda de empleo, en búsqueda de mejores opciones de salarios y, por qué no decirlo, de mejores opciones de vida. En ese sentido, la migración durante muchos años de los mexicanos hacia la frontera norte de México es en búsqueda de ello, y los mercados, las ciudades fronterizas y los mercados laborales fronterizos han sido receptores de todos estos flujos migratorios. Empezaron a llegar las maquilas, empezó a deteriorarse la economía, sobre todo en el área de agricultura, en el área rural, y empezó a saber la gente que había trabajos en la maquila y ahí vienen al norte, ¿no? Entonces esta maquiladora se conforma principalmente de una fuerza de trabajo migrante, con diferentes características dependiendo de la ciudad fronteriza. Tanto en Juárez y en Tijuana y Matamoros tienen características un poco diferentes, pero hay una característica homogénea, y esa es que la mayoría de esas poblaciones son migrantes.
que son también mujeres en su mayoría y a sus inicios. Ahorita ya no puedes decir que la gran mayoría son mujeres, sino de que bueno, hay una conformación más o menos 50 y 50%, dependiendo de la rama económica y del sector económico del que estés hablando de la industria maquiladora. Los bajos salarios, las jornadas laborales de más de 8 horas, las contrataciones eventuales y la falta de seguridad social para quienes ahí trabajan son características de las maquiladoras. Es la industria en donde trabajan los pobres y se ha convertido en la única fuente de ingreso en varias ciudades del norte de México. Ciudad Juárez o Nogales, por ejemplo, no subsistirían una semana si se retiran las maquiladoras de la franja fronteriza. Estados Unidos, alguna vez un político estadounidense lo dijo, no tiene principios, tiene intereses. Y si resulta conveniente o políticamente o económicamente, el presidente Bush es un buen ejemplo, ¿no? Cuando políticamente le conviene apoyar algún programa migratorio y un discurso en torno a los programas de trabajadores temporales, sostiene ese discurso. Y si al día siguiente le conviene otra cosa, sostiene un discurso contradictorio. Es decir, no hay esos principios rígidos que rijan una política de largo plazo, sino son más bien intereses, sobre todo económicos, y si la frontera le proporciona una mano de obra dócil, barata, que le va a permitir incrementar las ganancias en sus productos, pues por supuesto que se van a desplazar. Y el día que esa frontera les deje de convenir, bueno, pues entonces se irán a Guatemala y de Guatemala se irán a China, como está ocurriendo. Es decir, yo no creo que deba de sorprendernos la lógica que rige la actividad económica, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero sería válido para Japón y para cualquier país de los que están participando como los ricos en este proceso de globalización. Inclusive hubo un tiempo, entre mediados de los 80s y principios de los 90s, que las fábricas aquí tenían tanta urgencia por mano de obra directa, que estaban mandando camiones hasta Nayarit, inclusive hasta Veracruz, para recolectar gente y traérsela a la frontera, ¿no? O sea que hace como 3 años, cuando se empezaron a ir las fábricas a China, se vino una crisis muy fuerte en la ciudad. En esa época había 40,000 trabajadores en la industria maquiladora. Se empezaron a ir a China y se redujo y se perdieron 12,000 empleos en un año. Y ahora otra vez están regresando las inversiones. Otra vez están regresando las fábricas, están habiendo más empresas. El único beneficio de la maquila es el trabajo que proporciona a la gente, ¿no? Desafortunadamente, la mayor parte de los trabajadores de maquila son trabajadores, lo que llamamos mano de obra directa, y el sueldo de ellos es de aproximadamente $70 por semana. Entonces, para un lugar como Nogales, con un costo bastante alto en los productos básicos, pues es imposible sobrevivir una familia de 4 con $70 a la semana. Con relación a la agricultura, el gobierno norteamericano presiona constantemente para acabar con los subsidios a las semillas mexicanas, pero al mismo tiempo protege a las grandes productoras de granos en su territorio. La semilla que Estados Unidos exporta es más barata que la que se produce en territorio mexicano. Los campesinos mexicanos han visto con desolación cómo pierden su capacidad de producción y de competencia. Por eso deciden vender su tierra y emigrar hacia los Estados Unidos. Bueno, porque los gabachos están muy buenos con negocio. Y, por ejemplo, un punto es, en el NAFTA dice, no quiere el gobierno ayuda los agricolistas. Pero después NAFTA, el gobierno de Estados Unidos ayuda a los agricolistas allá muchísimo, con maíz y otras cosas. Y la mesa no está nivelada. Sí, es un problemita grande. Hoy día la mano de obra que sostiene la agricultura norteamericana proviene de México y Centroamérica. La mayoría de los trabajadores son indocumentados. Han sido obligados a caminar el desierto, a migrar. El muro los ha arrojado al desierto. Los acuerdos económicos que los empobrecen cada día más los han enviado al desierto. Al menos 4,000 mexicanos y centroamericanos han muerto en 12 años de Tratado de Libre Comercio y Operación Guardián.
el Tratado de Libre Comercio inicia, y a partir de ahí va a impactar a las comunidades expulsoras de migrantes debido a que la situación del campo, sobre todo la cuestión de agricultura, al abrirse el Tratado de Libre Comercio, al interactuar nosotros con otros países en donde los costos de producción son mucho más baratos que los costos de producción aquí en México, ahí es donde empieza la diferencia y empieza a aumentar la migración. A medida de que el Tratado de Libre Comercio va de alguna manera abriendo paso, van cumpliendo cláusulas, en esa misma manera el Tratado de Libre Comercio va haciendo que se expulsen más migrantes. Hay muchas fábricas y negocios necesitan trabajadores y más en los agricultores y en las tiendas y en hoteles, restaurantes. Todos necesitan más gente para trabajar y hay muchos gentes trabajando allá sin papeles. Es una parte importante por la economía. Y también la NAFTA, ¿no? Como se dice en español, fue muy mala por los pobres y los gente sin mucho trabajo en México. Tú puedes ir a ver a las zonas tradicionales de expulsión, que existen pueblos donde nada más hay mujeres y niños y viejitos, ¿no? En otras quizás no tanto porque salen de zonas más grandes, zonas urbanas, pero sin duda alguna sí hay un impacto demográfico en esas zonas. También hay un impacto desde el punto de vista de que hay una pérdida laboral, o sea, si me pones tantito, o sea, México está perdiendo una fuerza por no ofrecer el número de empleos necesarios y la calidad de los trabajos. México pierde a un importante número de recursos, de gente que puede trabajar y se va a trabajar a otro lado. Hasta ahora el muro se concentra en los núcleos urbanos. Sin embargo, en septiembre de 2006, el Congreso norteamericano aprobó extenderlo hasta cubrir un 40% de la frontera. Si tomamos en cuenta que un 50% de la frontera es el río Bravo, después de la construcción final, solo el 10% quedará sin barreras. Un 10% que podrían ser las enormes e inaccesibles montañas del desierto de la Rumorosa. La frontera, yo creo que son muchas cosas, ¿no? La frontera tiene dimensiones locales, por ejemplo, y expresiones locales. Para los que vivimos en la frontera es sobre todo un espacio de integración, es un espacio de opción, ¿no? En donde uno tiene de pronto dos mercados, dos sociedades, y empiezan las sociedades, a veces a pesar del marco normativo, a buscar interacción. Es un espacio de interacción. Y puede también, en determinado momento, convertirse en una zona de conflicto. Es decir, ante ciertos procesos sociales, incluso sin el extremo de una guerra, ante ciertos procesos sociales, la frontera puede identificarse como una zona de control y como una zona de resguardo del territorio, con una idea que es muy vieja, ¿no? Una especie de fortaleza, en donde la frontera es el baluarte para cuidar el territorio. Yo creo que esa visión, por ejemplo, es la que predomina después del 11 de septiembre. Toda la frontera entre ambos países es escenario de la batalla que sostiene el migrante contra el muro, la patrulla fronteriza, la xenofobia y el desierto. El migrante es parte del imaginario fronterizo y el elemento de contraste entre un país pobre y el más poderoso del mundo. La migración es incontenible. Los muros, las medidas de seguridad, los rastreos, las deportaciones masivas, los policías, nunca podrán evitar el hambre del migrante. Transitar, caminar, vivir, comer, son derechos. Por ello, el migrante no es ilegal.
los trabajadores han inventado diversas estrategias de cruce para burlar la vigilancia norteamericana. La suerte juega un papel importante para los encajuelados. Si la hay, no habrá revisión y se podrá penetrar la seguridad en las garitas. Una estrategia, la mayoría de las veces fallida, es esperar un descuido de la patrulla fronteriza y saltar el muro. El río Bravo hace tiempo que dejó de ser una manera segura de cruzar. Los mojados casi han desaparecido. Una identificación falsa es cara y riesgosa. Es necesario sobornar a autoridades de ambos lados de la frontera. La imaginación es proporcional al hambre. En algunas partes de la frontera, los túneles que conectan las ciudades representan una acción riesgosa, pero rápida. No hay bronca. Vamos a tomar nomás. ¿Okay? Hola, buenas. Permiso. Suerte. ¿Por acá? ¿Han pasado ahí antes? ¿Conoces el camino? Nada más se van a lanzar. ¿De dónde viene? ¿Ah? ¿De Querétaro? Denle, pásenme.
estadounidense se percibe más segura a sí misma, con fronteras y con mecanismos de vigilancia y con sensores de cuerpos calientes en la frontera, con una tecnología por la cual transitan 500,000 de migrantes sin documentos por año, ¿no? Entonces es un poco contradictorio y un poco absurdo, porque proyectan la imagen de que nada pasa y pasa 500,000 de personas. Hasta hace 10 años la gente pasaba por Tijuana. La mayoría del flujo de migrantes, incluso para ir a Nueva York, venías por Tijuana y en Los Ángeles agarrabas un avión y te ibas a Nueva York. Cuando empiezan a poner la barda, doble barda, 3 bardas, hay hasta 4 y 5 bardas. Un día te las podría contar todas. En algunas partes bajando la internacional hay hasta 5 bardas. Hasta que llegas a las casas hay hasta 5 bardas. Y un río. O sea, que imagínate si está difícil pasar por aquí. Entonces, de repente hay un cataclismo en la migración mexicana. Tipos que te llevaban 10 años cruzando a Los Ángeles, desde Michoacán, de la noche a la mañana, toda la experiencia de 10 años no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque él sabía pasar por aquí, por San Isidro, por San Diego, por playas. ¿Okay? Pasaba, agarraba el trolley y se le hacía fácil llegar a Los Ángeles. Ahora esa gente de repente con 10 años de experiencia, su abuelo había sido migrante y había hecho ya lo mismo, su padre había hecho lo mismo, él había hecho lo mismo, de Jalisco, de Michoacán, te iban a Los Ángeles con una facilidad tremenda, te los ves en Tecates o en el desierto ahora, empezando de cero. La patrulla fronteriza no solo puso las bardas, sino que desvió a todos los migrantes con experiencia o sin experiencia, o sea, con conocimientos culturales, sin conocimientos culturales, a un lugar donde ni los coyotes tenían la más remota idea de qué hacer. De hecho, esa es una cosa que pasó hace años. Los coyotes sabían pasar por Tijuana, sabían pasar por Tecate, algunos que otros sabían pasar por el desierto en Mexicali, pero la noche a la mañana dijeron, ¿saben qué? Tenemos que aprender a pasar por el desierto. Eso te dicen los guías y coyotes. Y los migrantes, igual. Entonces hay aquí como una zona del silencio, una zona cero,